Fran García, primer fichaje 2023. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Pues efectivamente, Fran García será el primer fichaje del Real Madrid de cara a la temporada 23-24. Está confirmado. Fran García se unirá al Real Madrid este mismo verano. Confirmado por el presidente del Rayo Vallecano, por Martín Presa, y también de alguna manera confirmado por Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa del partido ante el Valencia, cuando este ha sido preguntado al respecto del futbolista franjirrojo. Para mí, ya sabéis, lo tengo muy claro. Creo que lo de Fran García, sinceramente, merecía la pena que se adelantara, con los problemas que hay en los laterales y concretamente además con la lesión para 2 meses aproximadamente de Ferland Mendy. Todo esto en el momento clave de la temporada donde te juegas los títulos. Y creo que hubiera sido una gran oportunidad de que Fran se hubiera ido adaptando a lo que es competir en el Real Madrid e ir avanzando plazos de cara a la próxima temporada, que evidentemente pienso que le podemos necesitar en esa parcela izquierda. Pero creo que hubiera sido un movimiento de manual. 5 millones de euros. Te traes de nuevo a un jugador con ADN Real Madrid, un futbolista que ha sido de los mejores laterales de la competición hasta ahora en la Liga y que creo que además se cumplimenta perfectamente por perfil con Ferland Mendy, un lateral evidentemente ofensivo, llegador hacia zona de área, con una gran capacidad de oxígeno para poder correr ese carril y que nos da otro tipo de prestaciones distintas a las que nos da Ferland Mendy. Creo que era un movimiento sensato y correcto, pero bueno, el club ha tirado de ese buenismo, para mí excesivo a nivel institucional, y no ha querido hacer la puñeta al Rayo Vallecano, cuando creo que el Madrid tiene que mirar por sus propios intereses, porque los clubes en sí y sus aficionados, sobre todo en particular, no van a tener una gran estima porque el Real Madrid no haya traído a Fran García. La estima va a ser exactamente, o mejor dicho, la falta de estima hacia el Real Madrid va a ser exactamente la misma. Y digamos que la afición del Rayo Vallecano de por sí ya es bastante antimadridista, y os lo digo por experiencia porque he trabajado para ese club. Así que, lo dicho, Fran García, primer fichaje confirmado para la temporada 23-24. También se está hablando de que incluso, por ejemplo, Sergio Valentín en Es Radio lo ha comentado, se le podría traer para luego vender, intentar sacar un mayor beneficio económico con esta operación. Para mí es arriesgado porque tendrías luego que buscar fuera del mercado, fuera del fútbol español probablemente, y probar con otro lateral izquierdo que pueda competir con Mendy. Y a no ser que estés pensando en algún movimiento donde salgan Fran García y Mendy y te traigas a Alphonso Davies, a mí la verdad es que no se me ocurre cómo petar el mercado en esa posición. Yo creo que lo sensato sería tener a Mendy y a Fran García y hacerles copartícipes del lateral izquierdo y no tener que parchear a Camavinga en esa zona, por muy bien que lo haga cuando es centrocampista, o meter a Álava, que evidentemente ya su carrera como lateral al máximo nivel creo que ha terminado y es un central ya de manual. O sea que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero parece claro que Fran García será jugador del Real Madrid. Todo esto lo iremos comentando en el canal. Como siempre, importante vuestro comentario, vuestra opinión al respecto. ¿Fran García os gustaría verle con la camiseta del Real Madrid? ¿Entendéis que lo tendrían que haber fichado ya en este mercado invernal por el módico precio de 5 millones de euros? ¿Entendéis que el Madrid con lo que tiene puede tirar perfectamente y competir por todos los títulos que quedan y que no va a haber problema en ese perfil izquierdo? En fin, como siempre, importante vuestra opinión. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!